Buenas noches, doctora Solange. ¿Me confirma el audio, por favor? Buenas noches, sí, ¿cómo está? Perfecto, vamos Mm, ahí. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al diplomado en Medicina de Animales Exóticos. El módulo que se va a tocar el día de hoy se titula Parasitosis en citácidos y otras aves silvestres. La ponente a cargo el día de hoy es la doctora Solange Esperanza Palacios Romero desde Ecuador. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a brindar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora Solange solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat y en la transmisión del Facebook. Buenas noches, doctora Solange. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, colegas. Les doy la bienvenida al tema del día de hoy, parásitos en citácidos y otras aves silvestres. Si por favor me confirman el audio, si me logran escuchar, si alguien me ayuda con eso, por favor. Sí, doctora, se le escucha perfectamente. Ok, gracias, muy amable. Ahora sí. Parásitos en cetáceos y otras especies. Ahora vamos a hablar qué es. Son organismos que viven, aquí estamos hablando obviamente de los parásitos externos, ¿ok? ¿Qué es? Son organismos que viven sobre la superficie de la piel o plumas de las aves y tienen la capacidad de obtener de parte de ellos pues, los nutrientes y sustancias que elaboran. Obviamente viven pues a expensas de su hospedador. Los parásitos representan un aspecto importante de la biodiversidad que todavía no se han estudiado en profundidad. Todavía pues actualmente todavía pues en toda Sudamérica pues se continúan haciendo estudios tanto como en Colombia, Brasil, Costa Rica. Buenos gatitos. Pero Eh, hermosos. por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si me ayudan por favor cerrando sus audios. Se continúan pues a realizar estudios, sea por los problemas de parasitosis de los ectoparásitos y de los endoparásitos, ¿ok? Muchas especies de aves albergan pues una fauna parasitaria diversa. Algunas especies son específicamente el huésped y otras pasan pues todo el ciclo de su vida en él. Se ha mencionado que el costo del huésped a la hora de mantener a sus parásitos puede ser trivial o por contrario ser sustancial o incluso insostenible. Obviamente, si vamos a encontrar pues un ave enferma y obviamente vamos a tener una carga parasitaria alta, obviamente vamos a encontrar pues al final que este organismo, este ser pues obviamente lo vamos a encontrar muy debilitado. ¿Okay? Y aquí hablamos depende de la carga parasitaria, el tipo de grado de agresión que ocasiona en el estado inmunitario y nutricional de huésped, que es lo que les acabo de explicar en este momento. La importancia de la taxonomía. El objeto de la taxonomía es identificar los distintos tipos de individuos que enmarcan este reino en una serie de grupos. Y aquí tenemos, pues, ¿por qué es importante reconocerlos? Porque tenemos que saber qué es lo que vamos a tratar, qué tipo de ectoparásito estamos nosotros como médico veterinario nos vamos a enfrentarnos. Si nos vamos a enfrentar, pues obviamente a ácaros, a piojos, a garrapatas. Entonces tenemos que conocer obviamente su taxonomía, a qué familia pertenece. Y pues tenemos presente que los ácaros son pertenecientes a la familia de los arácnidos y los ácaros son minúsculos artrópodos que no se pueden ver a simple vista.
ya que es muy extraño y miden más de 1 milímetro de grande, y aunque pueden llegar a medir 3 centímetros. ¿Ok? Los piojos también son insectas, artrópodas, Pictáctera, y son parásitos de aves mamíferos que comparten una estrecha relación con sus hospedadores. Esto quiere decir, obviamente, cuando sí se comparten una estrecha relación con que obviamente los encontramos pues a contacto directo, si son visibles, obviamente pues, y obviamente están pues a succionar la sangre de su hospedador. ¿Okay? Las garrapatas de aves, también llamadas chinches azul, afectan a las aves para alimentarse con su sangre, causando pérdida de peso, manchas y una menor producción en los huevos. Obviamente hablamos de que en el jergo común lo van a llamar chinches. Nosotros como médicos veterinarios sabemos que es un determinado tipo de garrapata, que es específico de esta ave. La ave que van a encontrar, la garrapata que van a encontrar en las aves no son iguales a las garrapatas que van a encontrar colegas en el perro. Tener muy presente esto. También encontramos las pulgas o la Ceratophilus de la Gallinae, que es una pulga más común en aves de corral doméstica, que se conoce como pulga de grande de la gallina, y que también puede alimentarse del hombre y de las mascotas domésticas. Estas pulgas también no solamente afectan pues a las aves, sino pues como ustedes ven, ahí vamos a encontrar pues ciertos parásitos externos que también pues no solo atacan a aves o a mascotas, sino también al ser humano, ¿no? De tener en cuenta cuando realizamos pues el manejo de estas aves, como siempre digo en mis charlas, obviamente cuando vamos a manejar especies no convencionales y también las convencionales, obviamente utilizar, lavarnos bien las manos, desinfectarnos bien, utilizar los guantes. Una vez terminada la revisión del paciente, la consulta, obviamente, desechar los guantes. Siempre acostumbrémonos a utilizar las, los mandiles desechables para evitar llevar pues ser vectores de contagios a nuestros pacientes, ¿no? No llevo mi enfermedad o mi parásito, mis bacterias de un lugar a otro, ¿ok? Hasta mi mismo casa, mi mismo hogar, que pues, obviamente si tengo pues mascotas en casa, obviamente se van a contagiar, ¿ok? También tenemos aquí a la mosca doméstica o los huevos de la mosca doméstica que se ponen en cualquier tipo de material orgánico caliente, siendo las deyecciones de las aves un excelente medio. La vegetación fermentada, como los cúmulos de césped cortado, también proporcionan un medio para la cría de las moscas. Los huevos de las moscas se ponen en resina de 75 a 100 y oclacionan en un plazo de 24 horas con larvas o gusanos minúsculos. De 4 a 6 días, las larvas migran a porciones más secas en medio reproductor y se convierten en pupa, cuya etapa puede variar mucho en duración, pero en clima cálido puede ser en unos 3 días. Obviamente, si vamos a vivir en clima cálido, por ejemplo, donde en Centroamérica, en Sudamérica, en la parte de la Amazonia, obviamente que no se van a meter más que en un lugar donde de clima con clima con temperaturas altas, ¿ok? Los mosquitos también y los mosquitos también son uno de los ectoparásitos, obviamente, que también ocasionan daños pues a las aves silvestres cuando sufren pues picaduras, sobre todo por insectos hematógrafos o voladores como mosquitos o jingenes, producen pues la anemia y les transmiten numerosas enfermedades, entre ellas la malaria, ¿verdad? Recuérdese que la malaria aviar es transmitida por el mosquito, ¿ok? Y aquí vamos a hablar también de los parásitos, de los endoparásitos, ¿ok? La interpretación de los resultados parasitológicos en aves silvestres. Obviamente, entre los numerosos problemas de sanidad que afectan a aves silvestres, son las enfermedades parasitarias. Se destacan como unos de los más frecuentes y efectos que producen varias infecciones subclínicas.
Además, dice, estas infecciones interfieren en el comportamiento y el desempeño reproductivo de estas aves. Las aves silvestres son hospedaderos de una gran variedad de parásitos, pero existen pocos trabajos sobre las especies que atacan a los animales en cautiverio y las que se refieren a grupos reducidos de aves. Aquí debemos tener en cuenta aquellos que hacemos pues clínicas, sobre todo en aves, no aves de corrales o especies no convencionales o aves silvestres. Obviamente, recuérdese que sea la parasitosis externa como interna, obviamente vamos a encontrar pues que afligen o azotan el organismo del animal. Obviamente, debemos de tener en cuenta siempre que cuando se introduce una ave nueva, yo, colegas, les recomiendo, pues, una ave nueva siempre ponerla en un proceso de cuarentena. No introducir la ave nueva, la ave rescatada en el hábitat de las aves que están en cautiverio. Esto me refiero a aquellos personas que se dedican pues a los zoológicos, a los parques o aquellos que se dedican a criar aves no convencionales, obviamente si ustedes tienen pues, o aquellos pacientes pues que tienen de repente ave sana y van a introducir una ave nueva en casa, pues de tenerla siempre, respetar ese proceso de cuarentena. ¿Ok? ¿Cuáles son los parásitos que encontramos con mayor prevalencia en la clínica diaria que en las aves silvestres? Son las capilarias SPP, las Strongyloides SPP, las Caridis, la Etacarasis, las Strongylias, las Pirudea, la Cestoda, la Trematoda, la Coccidiosis, la Entomeba coli, la Entomeba histolítica, la Valarium colon. Estas son las más comunes, los parásitos más comunes en las aves silvestres. ¿Ok? Igual, igual que en las, eh, así como en los ácidos también las encontramos en otro tipo de aves. ¿Ok? Las infecciones parasitarias son más corrientes en los animales en cautiverios que en los de la vida libre, ya que se mantienen en contacto ambiente contaminados especialmente con parásitos monoxenos. ¿Okay? Los parásitos gastrointestinales representan un riesgo para las aves silvestres, pero en especial aves mantenidas en cautiverio son afectadas por su asociación con el estrés, el cautiverio, la nutrición inadecuada y las enfermedades sistémicas las hacen más susceptibles. Obviamente, si yo tengo pues una ave que no está en su hábitat natural, obviamente porque ellos en su hábitat natural pues no están hacinados, ellos buscan su alimentación, no están esperando pues que el humano los alimente, hacen sus áreas de defecaciones, hace sus recipientes, les dé agua, ellos mismos pues van a la búsqueda de sus necesidades. Obviamente las aves que se encuentran en su estado libre van a tener pues menos factores de riesgo de carga parasitaria que aquellas pues obviamente que los que están pues en zoológicos o en esos centros de detención o centros de rescate, como los llamen en cada uno de sus países. Aquí les hago esta tabla, es una tabla de prevalencia de los parásitos gastrointestinales en aves silvestres que los mantienen en cautiverio y esto me lo he puesto porque este estudio lo encontré muy interesante. En Brasil, en la zona cultural del Chaparral, en Bernauco, estas fueron pues los parásitos que se encuentran con mayor incidencia y también los he visto que han realizado un estudio muy similar en Perú y aquí en Ecuador. Y encontramos la misma carga parasitarias que persisten pues en estas aves. Los mismos parásitos, la capelaria, las caridarias, Stranger es la misma que encontramos, es la misma, me dice, que afecta y obviamente en estas aves. Y es la que obviamente no solo encontramos, no sé, colegas, ¿de qué países tengo aquí, por favor? ¿Alguien me puede contestar la pregunta? Hola, buenas noches.
Si alguien me ayuda con mi pregunta, por favor. ¿Podría repetir la pregunta? Yo no escuché bien, disculpe. Ahora, acabo de mencionar que yo les he dejado esta tablita que están aquí, no sé si la logran ver. Este es un estudio que han hecho en Brasil, ¿ya? Y he encontrado, lo he puesto porque he visto que estos son los parásitos que en clínica diaria y mayormente se encuentran también, no solo, no solo también, ejemplo, en Ecuador también me encontré una tabla muy similar, en Colombia y en Perú encontré también una tabla muy similar, obviamente, pues, que estos son los parásitos que afectan, pues, mayormente a este tipo de especies. Por eso le preguntaba de qué país tengo colegas y para que me respondan, obviamente, si a alguien pues le parece muy conocido pues o ha tratado con este tipo de parásitos o ha tenido pues algún contacto directo, algún paciente, ha tratado algún paciente con alguno de estos parásitos que yo les he mostrado en esta tabla, ¿no? Sí, yo soy de México y sí ubico todos esos parásitos. Y sí, normalmente son también los más comunes aquí en México. Coccidias, E. coli, entamoeba, son como de los que yo más frecuentemente tengo casos. Bueno, entonces quiere decir que los estudios hechos, pues, que guían, pues, a Sudamérica y a Centroamérica, obviamente, y hasta México, pues, consideran, pues, los colegas, pues, obviamente estamos de acuerdo que estas son, pues, los parásitos de mayor presentación en casos clínicos diarios de especies no convencionales. Le agradezco a la colega que me ha respondido, o al colega, los que me han respondido, pues, muy amable. Le agradezco su intervención, ¿ok? De nada. Obviamente, una medicina preventiva nos va a ayudar a qué dice. La medicina preventiva es fundamental dentro de un zoológico o centros que alberguen vida silvestre, puesto que estas muchas veces muestran signos clínicos cuando la enfermedad se encuentra en un grado ya crítico y sobrepasa cualquier tratamiento médico y los costos de estos representan por lo que se propone. ¿Qué es lo que se propone hacer? Obviamente, dice, colocar a los animales que ingresan por primera vez a una área de cuarentena antes de ubicarlos a áreas determinadas para su especie. Obviamente, de acuerdo al tipo de especie, de ave que yo me encuentro, obviamente yo los voy a separar. Yo tengo que tener mi sala de cuarentena o mi sala enfermerística. Obviamente para el ave que he rescatado, que hemos capturado, que le hemos encontrado, pues vamos a pasar este proceso de cuarentena para poder realizar no solo exámenes de un hemograma, un bioquímico o radiografías, sino también los coprológicos para ver qué es lo que, cómo llega el estado de salud de este paciente, cómo hemos encontrado esta ave, qué es lo que está padeciendo, si tiene una carga parasitaria alta o no. Entonces, es recomendable obviamente realizar los coprológicos. Y sobre todo en aves no convencionales, al menos realizarlos 3 veces al año. ¿Ok? Si se detectan casos positivos a parasitosis gastrointestinales, se debe considerar la posibilidad de un tratamiento al grupo completo. Obviamente, después que hemos revisado a aquella ave que está, como se dice, que hemos rescatado. Obviamente, si después en nuestros controles dentro de los zoológicos o centros donde alberguen, pues, las aves silvestres, obviamente, si encontramos pues un ave que está pues con carga parasitaria, obviamente yo no solo voy a desparasitar esa especie, por eso es se recomienda pues hacer un control, obviamente, y si me encuentro una ave de ese grupo que está con una carga parasitaria, obviamente yo tengo que hacer un protocolo de profilaxia y obviamente, ¿qué debo hacer? Desparasitar a todas las aves que yo tenga, ¿ok? Porque ¿qué me sirve desparasitar una ave si obviamente esa ave va a continuar a ser el vector a llevar los parásitos a las demás aves que están sanas? Por eso es muy importante mantener siempre estos protocolos, aplicarlos a todos. ¿Sí? Otra de las cosas muy importantes es mantener la limpieza de las instalaciones donde se alojan los animales
y evitar la acumulación de heces en el suelo. ¿Y por qué debemos evitar la acumulación de heces? Recuérdese que al mantener los grados de higiene altas en los lugares, jaulas, o lugares destinados a la detención de las aves, de mantenerlos, realizar las higienes a diario. ¿Por qué? Porque obviamente así vamos a evitar una carga parasitaria. Porque de repente las aves pasan por ahí, se ensucian las plumas, las patas, van a estarse picando, obviamente esas heces se las llevan a pico, obviamente van a ir directamente al intestino. Y es ahí donde sucede el famoso contagio, ¿ok? Yo aquí le he dejado qué es lo que encontramos en las patologías digestivas de las aves, producto también de los parásitos. Los signos clínicos, dicen la Candida albicans, a veces presentan diarreas, falta de vivacidad, vómito, dificultad para deglutir los alimentos, se encuentran en estados anoréxicos, disnea, dificultad respiratoria, regurgitación, vaciamiento más lento del buche, producción de la saliva muy viscosa y retraso del crecimiento. Obviamente no siempre en la Candida albicans es muy fácil pues de detectar, ¿no? Y siempre habrá que pues sacrificar una ave para realizar una necropsia para luego proceder pues a crear o armar la historia clínica. Una vez que tengamos pues el histopatológico y todas las pruebas como las pruebas de lisa, las endoscopías y todo lo que se pueda realizar pues para ver qué. Esto mayormente se hace cuando no sabemos o no reconocemos pues el agente patológico, y obviamente pues hay una mortandad alta de las aves. Obviamente o se sacrifica o la ave que está más debilitada, o aquella ave que ya apareció de manera sola, obviamente por la enfermedad producto de la patología, pues obviamente vamos a realizar pues los exámenes requeridos para llegar a un tratamiento definitivo. Cuando nos encontramos a enfrentar una candida, aquí está el tratamiento, que es la nistatina, ¿ok? La vamos a colocar, son 3.000 UI, unidades internacionales por kilogramos por volumen, 2 veces al día por 15 días, tomar medidas higiénicas y complementarlos con vitaminas, minerales y aumentar las defensas como el ácido acético y ácido cítrico, ¿ok? Aquí tenemos también la Trichomonas gallinae. También vamos a encontrar casi los mismos signos clínicos, a diferencia obviamente que vamos a encontrar eh, algunas como presencia de líquido maloliente en la cavidad bucal, fluido grisáceo, nódulos gaseosos, blancos amarillentos, ok. El diagnóstico, la detención de los parásitos en extensiones de las mucosas o improntas o en heces, en preparaciones en fresco, ¿ok? Y aquí tenemos también el metronidazol de 10 a 20, 30 miligramos por kilo de peso, vía de suministración oral, administrar 6-7 días. En tricomoniasis interna se administra durante 20 días, ¿ok? ¿Y por qué les he dejado esto, colega? Porque muchos pues a veces me preguntan, doctora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los signos clínicos? ¿Cómo hago para diagnosticarlo? Pues aquí les he dado esta tabla, que obviamente les va a ser muy útil para poder pues poder tratar las patologías que se nos presentan. Aquí en la escariasis también pues enfrentan eh, cuáles son los signos clínicos. Se enferman especialmente los animales jóvenes, diarreas, plumaje erizado, caída de plumas, adelgazamiento, debilidad de las mucosas pálidas, estreñimiento por infestación masiva, y eventualmente mueren después de 8 días. Por eso es muy importante realizar pues los diagnósticos de manera preventiva. Y por eso es que yo les recomendé anteriormente, ¿por qué la medicina preventiva? Obviamente de realizar pues dentro de lo posible, porque hay muchos zoológicos, centros de detenciones que son
no subvencionados del Estado, son autosolventados, pues, y de acuerdo a eso, obviamente los grandes zoológicos no tienen este problema para realizar, pues, los controles, ¿no? Realizar eh, exámenes coproparasitológicos de manera preventiva, porque obviamente teniendo los recursos económicos para ella no es un limitante, pues poder realizar al menos al año 3 veces los estudios, ¿ok? ¿Cómo se hace la detención de huevos? El diagnóstico de detención de huevos es un método de explotación, ¿ok? Ustedes pueden utilizar el método de explotación que a ustedes les guste más. ¿No? Lo importante es detectar pues los huevos de los áscaris, ¿ok? Y como protocolo vamos a utilizar la ivermectina al 0.2% microgramos por kilogramo por vía subcutánea, dice, única dosis, o el febendazol de 20 a 50 miligramos por kilogramo, vía oral, única dosis, repetir a los 10 días. Y el paumato de pirantel de 7 miligramos por kilogramo, vía oral, la única dosis, repetir a los 14 días. Y aquí tenemos la hemería SPP, que también pues ellos presentan pues plumas erizadas, mucosas pálidas, inapetencia, pérdida de peso, diarrea sanguinolenta de color amarillo, deshidratación. Vamos a diagnosticarlo por identificación microscópica de los ovoquistes de las S. Siempre por exámenes coproparasitológicos, ¿ok? El amprisolium de 2 a 4 miligramos por kilogramo por vía oral. Administrar por 5 o 7 días, ¿ok? O la sulfametacida de 25 a 30 miligramos por kilogramo vía oral. Administrar de 3 a 5 días. O troitrazuril de 7 miligramos por vía oral por 2 días consecutivos, ¿ok? Para las enterobacterias, aquí tenemos pues que van a presentar pues nuestros pacientes las plumas erizadas, se encuentran letárgicos, con diarrea, inflamación de las articulaciones, conjuntivitis, rinitis, signos nerviosos, debilidad, disnea y obviamente en este caso la muerte súbita. ¿Okay? Aquí tenemos que realizar pues una historia clínica, prueba serológica y un histopatológico. Tratamiento: administrar la gentamicina de 2.5 miligramos por kilogramos por vía intramuscular, administrar de 5 a 7 días, o la ampicilina de 100 miligramos por kilogramos vía oral, administrar por 5 o 7 días, o la famosa oxitetraciclina de 40 a 50 miligramos por kilogramo vía intramuscular, administrar por 5 o 7 días. ¿Okay? Recuérdese que cuando hablamos de las aves y sobre todo la oxitetraciclina es muy dolorosa. Entonces, cuando la aplicamos de vía intramuscular, pues de ubicar bien eh, el punto donde se va a realizar pues la suministración de dosis, porque obviamente este fármaco es de óptima, eh, es un óptimo antibiótico, pero recuérdense que también va a causar un poco de molestias y dolor. Y aquí tenemos también, pues, con qué vamos a tratar, pues, los ectoparásitos en aves. De aquí encontramos para los ácaros, aquí tenemos 3 tipos de ácaros. El Omituxirus gallinae, el Omituxirus silviranium y el Dermatophytosis gallinae. Los signos que presenta son intranquilidad, anemia, mortalidad en aves jóvenes, picaje, prurito y pérdida del plumaje. Para el primer tipo de ácaros se observan en el entorno del ave. Y para el segundo tipo se detecta fácilmente en el plumaje, ¿ok? Lo vamos a ver, son diagnosticables pues a la vista, obviamente, y nos vamos a dar cuenta cuando vamos a examinar a las aves.
La Cenidomidocoptes sp, esta también produce prurito y se forman costras, trastornos en el movimiento, hiperkeratosis y caída de plumas. La detención de los ácaros o huevos embrionados en raspados cutáneos. Estos no los vamos a ver a simple vista. Tratamiento a realizar es la ivermectina de 0.2 miligramos por kilogramos vía subcutánea, única aplicación. ¿Okay? Aquí encontramos también los piojos y hay 4 tipos de piojo como lo vemos aquí. El Hiperus spp, el Menopan, la Culumbicola, la Menopan. Y algunos me dirán, doctora, ¿y por qué me está nombrando estos tipos? Porque no, obviamente, no todos los piojos son iguales. Uno dice, sí, bueno, la ave está con piojo, pero debemos saber qué tipo de eh, parásitos, estos parásitos estamos afrontando. Obviamente, ¿cuáles son los signos que va a mostrar mi ave infectada? Intranquilidad, las lesiones claras en la pluma, adelgazamiento, lesiones en el pico, lesiones en la piel también, detención de los piojos, huevos a simple vista, ¿ok? Aquí también aplicamos la ivermectina de 0.2 miligramos por kilogramos, vía subcutánea, la modixitina, un miligramo por kilogramo, vía la dosis puede ser por vía intramuscular o vía oral. Hay talcos insecticidas. Y, y su aplicación, el Proxocar es uno de ellos, y la aplicación es vía tópica. Aquí tenemos también las pulgas, la Echidonopaga gallinaceae se llama. Le encontramos una irritación cutánea, anemia, plumaje sucio y plumaje empastado. La detección, obviamente, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? La detención de las pulgas, obviamente, al examinar pues, el ave, vamos a encontrar pues, los parásitos externos. Recuerden que hay algunos que son visibles, otros no. Y obviamente aquí también vamos a tratarlo con ivermectina al 0.2% miligramos por kilogramos y es por vía subcutánea. Vamos a hablar del hábitat de los parásitos y por qué es muy importante. Ahora dice, se reconocen 2 tipos de ambiente, el huésped como su ambiente inmediato que constituye su microclima y el ambiente externo al huésped como un macroclima. La presentación clínica de la mayoría de los parásitos internos se presentan en la pared intestinal sobre la cual ejerce una acción traumática, apareciendo pequeños puntos hemorrágicos en su tracto. Obviamente, recuérdese que si tenemos un clima con niveles de calor alto y de humedad, pues obviamente van a estar predispuestos a desarrollar, pues sobre todo problemas de ectoparásitos. Van a ser muy propicios el tipo de clima, pues a que se desarrollen y se propaguen más la ectoparasitosis. Obviamente, y de acuerdo al huésped, cómo se encuentre, esto es para la parte de los parásitos internos, es donde obviamente más debilitado, más débiles, menos aseo, más este organismo va a estar predispuesto, pues, como decir, vengan parásitos, atáquenme, aquí estoy, mi sistema inmunológico está débil y obviamente soy una ventana abierta para que ustedes entren a mi organismo. Existe una variación en la calidad de los parásitos de un año a otro. Estos pueden cambiar. Esto quiere decir que hoy de repente hice un coprológico, encontré un cierto tipo de parásitos, quiere decir, lo trato, ok, vuelvo a realizar mis corpológicos de control y no quiere decir que de acá a 3, 4 meses no se me va a representar mi mismo parásito, puede representárseme este parásito o al año siguiente puede haber o a los meses siguientes, obviamente, puedo encontrarme con otro tipo de parásito, ¿ok? Y esto porque es de acuerdo a las condiciones climáticas, que es lo que yo les acabo de decir. ¿Okay? Influencia de los factores geográficos en la fauna parasitaria. La dependencia de los parásitos respecto a los factores geográficos no es solo la expresión de un solo factor,
sino también de un grupo de factores combinados como la clima, la altitud, el tipo de agua, que eso también yo siempre les digo. Obviamente, cuando ustedes vamos a dar eh, agua a nuestras aves, a nuestros pacientes, y casa, señores, esas aguas deben de ser, pues, eh, tratadas o aguas hervidas, o aguas de botellones, porque de nada me sirve que yo desparasite a mi ave. Y obviamente si voy a agarrar agua pues de un torrente, de un riachuelo, donde lo traiga, yo no sé pues con qué carga parasitaria me venga pues esa agua, qué tipo de calidad de agua es, eh, no solo los parásitos, con qué niveles de metales viene esa agua, qué es lo que yo le voy a dar de beber, pues. Entonces, es muy importante realizar pues los controles también de agua, porque ahí también vamos a encontrar pues también niveles altos de carga parasitaria. Por eso es muy importante eh, el lugar donde se encuentre, la zona geográfica, porque eso influye también en el ambiente del ave. Ah, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok. La diseminación de los parásitos. Los parásitos están estrechamente relacionados con las vías de entrada y de salida. Las excretadas de los animales y el hombre contaminan el suelo y se convierten en los corrientes de agua o vínculos de la primera magnitud en la diseminación de ciertos parásitos. Además, la presencia o audiencia de huéspedes intermediarios determinan que los géneros de parásitos poseen un ciclo biológico directo e indirecto. Por eso es que yo les decía al inicio, o cuando les dije de la manera preventiva, ¿por qué yo debo, obviamente, entro una área determinada, un recinto donde están pues los animales, es muy importante realizar la higiene de los suelos y no solo de los suelos, obviamente, si voy a ingresar a esa área con mis botas, obviamente al momento ya de terminar la revisión en una determinada área y un determinado tipo de aves, realizar los pediluvios de mi calzado. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente voy a lavar mi calzado, mis botas, o si tengo cubrebotas, pues bueno, los retiro, los desechos, y si no, pues debo realizar el lavado de mis botas, ¿para qué? Para no llevar los parásitos de este tipo de aves al otro recinto y obviamente vamos a propagar esa contaminación de esos parásitos. Por eso es muy importante la higiene, ¿ya? Porque nosotros también como médicos veterinarios también somos vectores principales a llevar pues los parásitos, ¿no? En nuestras ropas, en nuestros calzados, en nuestras prendas. Entonces, obviamente es muy importante cómo llegan, cómo se va a desarrollar esta diseminación de los parásitos. ¿Okay? ¿Cuál es el acceso del parásito al huésped? Las fuentes son aves parasitadas que se contagian unas a otras, que es lo que le decía yo, suelos o alimentos, agua, carne, distintas formas de parásitos, huevos y larvas. Otros animales que actúan como huéspedes intermediarios. Es por esto, es lo que les acabo de decir, que hay que controlar suelo, los alimentos, o sea, todo aquello que yo puedo ser, o los mismos animales pueden ser vectores de transmisión de esas cargas parasitarias. Las formas de contagio directo de una ave a otra sana y una enferma. Obviamente, ejemplo, hay algunas aves que también les da sarna, que aquellos que miran, no, no, sí, sí existen, señor. Indirectos, vectores animados como seres vivos. ¿Ok? Los huéspedes intermediarios, insectos o picaduras, o las famosas lombrices de alimentos, o vectores inanimados como el agua, polvo, carne, etc. Aquí tenemos una serie de formas de contagio. ¿Ok? Cuando a veces no entendemos, pero cómo llegó, cómo es, cómo se contagió mi paciente, aquí tenemos. Esto es de tenerlo presente siempre, ¿ok? De por qué el contagio, cómo vino. Fases del individuo que sea receptivo al parásito. Hay parásitos obviamente propios de las aves, que ellos son, como se dice, es como el gato que tiene pues la tosoplasmosis, es un parásito propio de ellos, obviamente cuando están esas cargas parasitarias elevadas o el sistema inmunológico débil, obviamente el parásito se va a activar, ¿ok?
Parásitos específicos de una especie, los coccidios son aquellos pues que en las aves silvestres, obviamente en los cetáceos, los vamos a encontrar porque son propios de su naturaleza de ellos. ¿Okay? La edad es uno de los factores propios también en edades tempranas y otras en edades adultas. ¿Ok? Son todas a tener en consideración cuando voy a realizar pues un estudio o quiero saber o relacionar o correlacionar los problemas parasitarios de mi paciente. Entonces, estos son pues eh, pequeños tips de tener en consideración, a ver cuáles son los factores, por qué se afectan, cuál es la razón. Estos son las razones eh, por qué nuestros pacientes se afectan. ¿Cuál es el efecto del parasitismo sobre los huéspedes? Entre los numerosos problemas de la sanidad que afectan a las aves silvestres, las enfermedades parasitarias se destacan como uno de los más frecuentes y los efectos que producen las varias infecciones subclínicas hasta la muerte. Okay. Obviamente, esto quien hace pues clínica de especies no convencionales o de especies silvestres, vamos a tener en cuenta que uno de los mayores problemas que es el pan de cada día de nosotros los médicos veterinarios, pues problema de parásitos. ¿Okay? Además, estas infecciones interfieren en el comportamiento y el desempeño reproductivo de las aves. Obviamente, si vamos a encontrar pues, una ave con una carga parasitaria elevada, sea interna o externa, obviamente que no vamos a pues, encontrar a este especie pues, en buenas condiciones. Obviamente, la ave va a estar decaída, con problemas de letargo, con problemas de diarreas, pérdidas de plumaje, eh, pérdida también cuando hay problemas de hongos, también pues obviamente todo aquello que altere el estado de salud normal de mi paciente, obviamente el paciente no va a estar, no lo van a ver feliz, pues. Obviamente el paciente se va a presentar decaído, obviamente porque su sistema inmunológico no está bien. Entonces, y esto es importante ser muy observadores, ¿ok? De ver qué es y otras cosas a las personas pues encargadas pues de en los centros de detenciones o zoológicos quienes se encargan pues decirle pues de ser pues de estar muy atentos si ven actitudes o comportamientos anómalos en las aves, obviamente pues de comunicar inmediatamente al médico veterinario. ¿Okay? Las aves silvestres son hospedaderos de una gran variedad de parásitos. Existen pocos trabajos sobre las especies que atacan a estos animales en cautiverio, a los que se refieren grupos reducidos. ¿Okay? Yo les he dejado acá los autores de estos libros, colegas, y se los recomiendo que se los leen porque van a encontrar muy buena información. ¿Okay? Yo hoy día se los he dejado acá evidenciados, se los he puesto para que aquellos colegas que les interesa, pues profundizar más en el tema, pues aquí los tienen los autores, los buscan y los encuentran, ¿ok? La mayoría de infectaciones parasitarias disminuyen la eficiencia de la digestión o absorción de los nutrientes debido a la moderada o mediana o severa irritación de la mucosa intestinal. Obviamente, recuérdense que los parásitos, eh, eh, los endoparásitos van a causar pues, alteraciones al sistema gastrointestinal, obviamente, y el animal pues va a dejar de nutrirse. Mayor es mi carga parasitaria, mayor problemas va a presentar mi paciente, obviamente, y va a dejar de alimentarse. Se presenta resistencia debido a la edad y la raza, sí, perdón. Este término se refiere al hecho que los huéspedes de mayor edad presentan una mayor resistencia a la infestación que a los jóvenes. Y aquí también les he dejado los autores de este tema para que pues obviamente quienes quieran pues encontrar el por qué y cómo de la razón, aquí están, han hecho un estudio de ellos y pues muy importante quien se dedica a hacer la clínica de fauna silvestre, especies no convencionales.
Dice, se desconocen las bases de la resistencia debido a la edad, pero probablemente está relacionada a las diferencias fisiológicas entre el huésped joven y el adulto, un grado de inmunidad desarrollado estos últimos. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente, el ave, entre más adulta es, obviamente, vamos a encontrar que no solo se va a presentar el problema de los parásitos, también pues enfermedades, productos de su edad, obviamente, al tener pues una carga parasitaria más los deterioros normales por la edad, obviamente pues vamos a encontrar problemas. Y en algunos estudios todavía, porque dicen, no encontramos, ¿qué dicen? No, no encontramos esta relación, obviamente los jóvenes, obviamente que tienen pues, que no están debilitados, que su sistema inmunológico pues está bien, obviamente, y enfrentan una parasitosis, obviamente pues, que no son pues parásitos que causan la muerte súbita, pues van a resistir y obviamente van a responder a los protocolos que haga el médico o el colega veterinario en ese momento, obviamente el paciente pues con el tratamiento va a tener mejoría hasta llegar a los resultados deseados que desea pues el médico, ¿no? Eliminar el problema, los síntomas, y obviamente al realizar el coproparasitológico de control, pues obviamente vamos a encontrar pues que ya esta carga parasitaria no persiste. Aquí les dejo este link, este es un manual, se los voy a dejar, este es de mi biblioteca, el Camino Encontrado, que les agrada leer, pues les recomiendo que se tomen un tiempo cuando van en la metropolitana, en el bus, un momento de vago, pues un viaje, les recomiendo que lean. Este manual está muy interesante. Ahí está no solo lo de las aves, sino encontramos todo con los temas referentes pues a la fauna silvestre. ¿Algún colega tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que tienen que preguntar, algo que no les quedó claro? Yo tengo una pregunta. Dígame, Tengo colega. un caso Ajá, de gente, bueno, que tengo que contarles qué pasó. Empezó con unos agapornis y se obsesionó y compró más agapornis y más ninfas y así se fue metiendo un montón de aves en su casa. Cada que compraba un animal nuevo, yo le decía que lo dejara en cuarentena, pero pues no le importaba y me lo devolvía. Entonces cada rato iban enfermos porque metió un animal enfermo y enfermaba a los demás. Y así es. ahorita, al parecer, metió a uno con un ácaro del género Ornithomyzus. Ok. El problema es que el señor tiene una infestación, pero así horrible. Me mandó videos donde los bichos le están caminando a él en las manos. Ajá. Entonces, hicimos en su casa porque tiene puestos a los agapornis dentro de su casa. Vuelan arriba de los muebles, del sillón, de todos lados. Entonces, tiene una infestación muy grande el señor, que ya le di medicamento para los animales, pero ¿Ya? quería saber si necesita algo para su casa, para el ambiente, porque la infestación que tiene este señor en su casa sí es bastante grave. Tengo videos, no sé si gustan, o sea, los puedo mandar ahí al grupo, de que le están caminando al señor, literal en las manos, esos bichos de tantos que tiene. Obviamente, él está presentando pues este problema y obviamente no solo por como se dice, nosotros seres humanos, y eso es por eso es que yo siempre en mis charlas digo, colegas, hay que saber educar a los tutores. ¿Por qué? Porque a veces los tutores obviamente actúan por ignorancia, y no porque son ignorantes, obviamente, y no es porque la persona no es ignorante. De repente yo me encuentro con un abogado o con un licenciado que educa y obviamente no conoce que ciertas aves transmiten o tienen pues ciertos tipos de parásitos, ciertos tipos de ácaros, y obviamente pues ellos, como se dice, ellos mayormente, no, es que tengo un pajarito y para que mi pajarito no esté solo, le voy a poner otro pajarito, y obviamente como la colega acaba de decir, yo le he dicho que respete el periodo de cuarentena, pero no lo hace, y obviamente que está con la infectación en casa, él va a tener que contratar a una compañía que le haga un proceso de desinfectación en su casa, y no solo de la casa, sino hasta de ellos mismos, y obviamente dar tratamiento, retirarle las aves de donde está el momento, ponerlas, dejarlas en una clínica veterinaria
obviamente, poner en cuarentena estas aves y darles su tratamiento respectivo. Porque ¿qué me sirve que yo me llevo las aves, les hago tratamiento si en la casa tengo los vectores que me transmiten todas las enfermedades ahí? Ahí esos ácaros, esos parásitos están bailando samba en esa casa, pues señores. Entonces, por eso es muy importante lo que yo les decía, la cuarentena, la higiene. Toco como dicen los tutores, toco a mi periquito, mi pajarito, el uno otro. No, señores, nosotros venimos de la calle con cargas parasitarias. Y una de las cosas que yo admiro mucho de la cultura japonesa, si ustedes ven, pues, muchos se recuerdan lo que el terrible momento que vivimos pues, en la época de la pandemia, del COVID. Se nos recomendaba retirarnos el calzado, se recomendaba retirarnos nuestras vestimentas casi al ingreso de fuera de nuestra casa. ¿Por qué? Para evitar el contagio. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros vectores, señores, que llevamos nuestra carga parasitaria, víricas, bactéricas en nosotros mismos. Y uno de lo que hacen, por eso es que ustedes ven que en muchas culturas, tanto en los japoneses como los chinos, ellos se quitan el calzado, es por esta misma situación, para no ser los vectores de contagio. Y eso no solo vale para nuestros animales, sino para nuestros hogares mismos, nuestra casa. Porque si tenemos mascota, obviamente, vamos con el calzado, que andamos en la calle y no sabemos qué pisamos, o a veces hasta las mismas excretas de los animales que a veces personas no las recogen. Obviamente ese parásito que lo cargo ahí, me lo voy a llevar a mi casa. Es verdad, es a veces muy rico, saludable, que a veces médicos nos mandan a caminar, sobre todo descalzo, pero obviamente yo debo saber en qué lugar descalzo de mi casa voy a caminar. Obviamente, para hacer eso, obviamente yo no tengo que ingresar con los calzados sucios a mi casa. Y es lo que también yo les decía en esta charla, ¿qué deben hacer? Eh, Mantener pues el calzado cuando ustedes se iban de un recinto a otro, de las aves. ¿Para qué? Para no llevar pues no ser su calzado, no ser vector de contagio para los otros recintos de las aves. ¿Hay que me llevo? Hongos, virus, bacterias, y todo lo que me pueda llevar, señor. Entonces, todo inicia con la prevención y con higiene. ¿Ok? ¿Algún otro colega tiene otra pregunta más que hacerme? ¿Algo que no le esté claro, una duda? Tengo aquí a Adrián, a Angie, a Talibar, a Cristi, a David, a Luciana, a Nancy, a Nicole, a Sergio. ¿Alguien que tenga ustedes, colega, alguna pregunta, algo que hacerme, alguna sugerencia? ¿Quién me levantó la manito? ¿Alguien tiene alguna pregunta más que realizar, colegas? ¿O alguna duda? ¿Algo no le estuvo claro? ¿La charla fue de su agrado? ¿El contenido hoy del tema que hemos tratado ha sido de su agrado? Sí, todo muy claro, doctora. Por mi parte, no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquel que usted tiene, pues aquel tutor, pues que está afrontando pues ese problema, pues dígale de contratar una empresa, pues que le realice la desinfectación de vidas, que sí hay, obviamente que se dedican a ese tipo de... En el año, al menos, dice, ¿cada cuánto es recomendado hacer los programas de medicina preventiva? En el año, en el año, cada 3 veces. Obviamente, si estamos afrontando pues problemas, obviamente, eh, de un problema, de una carga parasitaria elevada, obviamente los controles van a ser 2 veces al mes. Si tenemos esos problemas de resistencia, de carga parasitaria, pero si tenemos un centro de detención bien controlado, un zoológico bien controlado, obviamente 3 veces al año nos va a ser basta. Obviamente si vamos a realizar todos los protocolos de higiene, sea el aseo de los
de los lugares donde están, están las especies detenidas, como jaulas, los bebederos, los comederos de estas, bien lavados, bien desinfectados. Si vamos a mantener esos protocolos a nivel altos, obviamente que vamos a hacer pues esos protocolos de prevención pues 3 veces al año, más nada. Y obviamente vamos a tener, si realizamos unos buenos protocolos, unas buenas prevenciones, obviamente también vamos a tener una incidencia baja de enfermedades, de patologías y un gran ahorro económico. Porque obviamente yo en vez de tener que comprar pues los antiparasitarios o gastar en medicamentos, en fármacos, cada vez y cuando que las aves se nos enfermen, obviamente que va a representar un gasto económico ingente, sobre todo aquellos centros de detenciones que se autofinancian y el Estado pues no les da los recursos económicos necesarios. Obviamente vamos a tener pues una incidencia alta de ¿qué? De ahorro económico, ¿ok? El factor económico, sobre todo aquellos centros que son autogestionados, pues obviamente es de gran importancia, ¿ok? Una buena prevención hace que usted ahorre mucho tiempo y dinero y obviamente pues eh, la mortandad de nuestros pacientes. ¿Algún otro colega tiene otra pregunta más que realizarme? Les recomiendo leer el libro, es muy importante que a veces nos dediquemos un poquito a la lectura porque eso pues nos ayuda pues a abrir nuestros horizontes y a veces pues si algo se nos quedó por ahí en duda de repente o algo tal vez se nos olvidó o algo que se nos quedó como se dice así una duda que nos vino en la clínica diario o este protocolo como que no sé si que lo he elegido está bien o me queda o por ahí me quedó alguna duda o me queda, les recomiendo que lean. Sí, bueno, si no tienen más preguntas, eh, No sobre díganme. este tema, preguntar porque en el chat no me contestaron. No, Eh, corazón bello, le escucho entre mitad, sí, si no, si me vuelve a repetir porque se le escuchó entrecortado. que en el chat no me contestaron esta pregunta, es de la clase pasada. Sobre la clase de pequeños mamíferos, solo se iba a hablar de hurones, no vamos a ver nada sobre conejos, erizos, pollos y otros animales. A ver, yo les voy a, porque ustedes colegas la segunda, la otra vez también tuve ahí de un colega, no me acuerdo de qué lugar era, pero bueno, el colega estaba muy mortificado. Yo trato como docente, trato los temas o sea, hay temas que me da ya el centro y obviamente son los que yo desarrollo. ¿Ya? Igual en este manual que yo les acabo de dejar aquí en este link que los van a ver en la penúltima página, ahí van a encontrar, pues obviamente, como le digo, si de repente no solo vidurón, me encontré un reptil, de una tortuga y de otro tipo de especies silvestres, aquí lo van a encontrar. Aquí no solo van a encontrar en este manual, también no solo van a encontrar pues la enfermedad, también van a encontrar cómo realizar la diagnosis, los tratamientos y el tipo de enfermedad. Por eso se los he dejado hoy día. He precisado de ponerles este link para que ustedes, esto pues, los pueden descargar. Es gratuito, no van a gastar nada y obviamente, pues obviamente, quienes que se dedican a la clínica de fauna silvestre, pues aquí tienen. Ok, doctora, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento por todas las clases. Muchas gracias. ¿Ok? Si alguien tiene otra pregunta más que hacer, bueno, por si acaso, antes de retirarme, bueno, si no tienen más preguntas, queridos colegas, yo les agradezco la atención dedicada hoy día a mi charla, el haber compartido su fin de semana aprendiendo ambos y recordando, porque no crean que yo me sé el ABC completo de la medicina veterinaria, ¿no? Cada día, como yo le digo también a mis estudiantes de la universidad, cada día que yo tengo que dar una lección, también me toca estudiar y también vuelvo a aprender y a recordar.
Y es muy bonito. ¡Ay! ¿Qué va a decir? ¡Ay! Esto no me lo recordaba. Aquí es. Esto también va para mis colegas, así que no se preocupen. ¿Ok? Les deseo un buen fin de semana. Que Dios les cuide, les bendiga y les guarde. Muy agradecidos a todos por su tiempo y la atención. Muchas gracias. No, yo sí la empecé Muchas a ver, gracias, pero doctor. llegando aquí a la casa se desconectó. Bueno, entonces